es donde la idea de industria empieza también a aparecer, empiezan a haber formas de producir un poquito más racionales que antes. Eso también va a ser muy importante porque eso va a dar pie al otro hito, al otro momento para la consolidación de la forma capitalista de producción, que es a partir de entre 1777 y 1789 con la Revolución Francesa. En 1776 estamos hablando de la independencia de Estados Unidos y en 1789 la Revolución Francesa, digamos, el proceso en que Francia, sale, digamos, de la forma de económica y social monárquica y entra una forma nueva que, digamos, sería como la forma más rudimentaria, más primigenia de la democracia, ¿no? Donde el pueblo empieza a formar parte, digamos, de la arena política, de las decisiones fuertes que empieza a haber en las sociedades, ¿no? Donde, recuerden la pirámide poblacional que les dije cuando estábamos hablando de feudalismo, ¿no? Los siervos de la gleba, digamos, el pueblo era el último del escalafón y no tenía ningún poder de decisión sobre la monarquía, sino al revés. Bueno, esto empieza a cambiar, sobre todo a partir de la Revolución en Estados Unidos y luego con la Revolución Francesa. Estos dos momentos fueron muy fuertes donde el pueblo empezó a pensar que el pueblo tenía que generar mecanismos para poder gobernarse, ¿tá? Y ya no hacer tanto caso a lo que pensaba el rey y la religión, sino ya empezar a pensarse de el mismo pueblo. Bueno, ¿cómo nosotros nos podemos organizar? No necesitamos tanto esto, ¿tá? Empieza ahí a haber un proceso de cambio social. Bien. Bueno, pero estos procesos fueron muy atravesados por nuevas formas de pensar, como lo estábamos diciendo, pero también por nuevas prácticas. Las nuevas formas de pensar llevaron a que también aparezca la imprenta, por ejemplo, una forma de escritura más universal, donde todo el mundo tenía acceso. Piensen que hasta antes de que aparezca la imprenta, la lectura y la escritura y la lectura era propia del mundo religioso, digamos. El cura o los párrocos eran los que le leían la Biblia a todos los que estaban ahí, pero la mayoría de los que estaban escuchando no sabían leer y no podían interpretar la Biblia a ellos, sino que se las leía un cura. Y así era la forma, no aprendían a leer, digamos. El alfabetismo era propio, digamos, de la curia, digamos, o de la monarquía, pero no de los siervos de la gleba. Entonces, cuando aparece la imprenta, a partir de todas estas ideas, ¿no? Ciencia, orden, desarrollo, progreso, esto que les estoy diciendo, la razón, empiezan a aparecer formas entonces más democratizantes para el acceso al conocimiento a toda la gente. La imprenta es un gran aporte para eso, donde la gente empieza a leer, empieza a informarse, empieza a aprender, obviamente a leer, empieza a informarse, empieza a tener propias interpretaciones sobre el mundo, ¿entendés? O sea, ahí empiezan a haber lecturas propias, lecturas de la Biblia y interpretaciones nuevas de la Biblia, y ahí, bueno, podríamos hablar de otro gran hito ahí también sobre el ascenso del protestantismo y el calvinismo como nuevas formas de interpretar la Biblia. Pero eso ya lo vamos a ver después con Weber. Bueno, después otro proceso importante para tener en cuenta es el paso de las ciudades que tenían, digamos, del mundo rural al mundo urbano, vamos a ponerlo en esos términos. El mundo feudal, el mundo monárquico, el mundo anterior era un mundo más de orden rural, donde las formas de trabajo eran más tenían que ver con la agricultura, con toda esta cuestión, y no había grandes ciudades. Las ciudades, sí había grandes ciudades, pero las ciudades eran más bien rurales, más de ese orden. Ahora, con el advenimiento de estas nuevas formas de ver el mundo, empiezan a aparecer las grandes ciudades-estado, ¿no? Empiezan a aparecer ciudades, no las confundamos, ya existían las ciudades, pero eran ciudades de otro orden donde no había ningún tipo o había formas de organización muy rudimentarias, muy básicas. Empiezan a aparecer ciudades, quiere decir, donde cuando empieza la gente a irse del campo a las ciudades, entonces las ciudades empiezan a ser más complejas, empiezan a requerir más cuestiones digamos, de sanidad, y de organización de la sociedad, quiero decir, agua, desagües, urbanización, digamos, pavimento, o bueno, obviamente que no existía el asfalto, pero los adoquines, quiero decir, en la ciudad, donde no el barro, el piso, la tierra, sino ya otras formas de vivir. ¿Ah? Esto también lo vimos el otro día un poquito con este tema de la vida privada, el texto de Duvillarier.
Los hogares, las casas, los lugares, digamos, básicos que hoy conocemos como supernaturales, empiezan ahí a formarse de esa manera. ¿Tá? Antes la vida era más comunal y la vida entonces se empieza a transformar en una vida más donde lo privado y lo público se diferencia un poco más. ¿Tá? Bueno, entonces acá, luego de las dos revoluciones estas, la de Estados Unidos y la francesa, y estas nuevas formas de ver el mundo, estas nuevas formas que tienen que ver con el uso de la razón en la ciencia, empieza a aparecer estas nuevas formas de producir, estas nuevas formas de comerciar, que tienen que ver con la revolución industrial. Que, como vamos a ver un poquito más adelante, fundamentalmente ocurre en Inglaterra, pero eso no quiere decir que la revolución industrial es inglesa. La revolución industrial es en Inglaterra la cuna, pero no es el único lugar donde pasó. Es un proceso que se da en simultáneo en muchos países, sobre todo de Europa, pero también en Estados Unidos. Y también hay que entender que la revolución industrial no es algo que se da en un momento así. La revolución industrial también es un proceso y tuvo oleadas, formas de revolución industrial donde lo que se revoluciona, digamos, tiene que ver con distintos campos de la industria. ¿Tá? La primera revolución industrial, lo que se conoce como primera revolución industrial, es la que se da con la aparición de la máquina de vapor, del telar mecánico para construir telas, y de la máquina de vapor, que quiere decir el tren. Pero después aparece el uso de la electricidad, después aparece el motor, obviamente el motor eléctrico, el motor a combustión, después aparece la industria química, después aparece el petróleo, quiero decir, entonces hay oleadas de revolución industrial, ¿no? Pero alrededor podemos pensar que a fines del año 1700, o más cercano al 1800, es que estamos pensando a la revolución industrial ya en su pico máximo, en su momento de auge total, donde ya tenemos la máquina de vapor, los telares y todo esto produciendo a troche y moche. ¿Tá? Bueno, esto no solo revoluciona la cuestión industrial, sino también el comercio internacional. El comercio entre naciones, pero también el comercio local, pero también el comercio entre naciones, quiero decir, se empieza a comerciar de otra manera. Ya lo vamos a ver un poco ahora después con la clase de Marx. La locomotora hace que el comercio cambie enormemente, ¿no? Poder mandar productos de un lugar a otro por una vía, por las vías del tren, con un tren que la lleva por un camino ya fijo, donde ese camino no iba a haber ningún tipo de problema, ningún tipo de asaltos, ni problema, ya el comercio era mucho más estable. ¿Tá? Esta estabilidad del comercio hace que también los capitalistas, los nuevos comerciantes, esto que ahora ya no es el feudalismo, tengan mucho más fuerza, digamos, mucho más poder, porque había una estabilidad. ¿Y quiénes son esos actores fundamentales del comercio? Esos actores fundamentales son los que vamos a conocer como la burguesía. ¿Tá? La burguesía eran pequeños, digamos, vamos a recapitular. En el momento de estos siervos de la gleba, antes, en el momento del feudalismo, estos pequeños artesanos, productores de bienes, los que habían podido acumular un poquito más son los que empiezan a ser libres, a irse, a despegarse luego de la caída del Imperio Romano, a despegarse un poquito de la monarquía y a producir por sí mismos. ¿Tá? Los que pudieron hacer eso mejor fueron los que, estamos hablando de muchos años, piensa en esto, entre 1453 y 1789, que es la Revolución Francesa, hay 336 años. ¿Tá? Por eso hablamos de proceso, no estoy diciendo que una persona, un siervo de la gleba que pudo salir un poquito de esa situación fue burguesa al otro día, no, hubo generaciones entre medio de eso. ¿Tá? ¿Entienden? ¿Se entiende esto? Hubo generaciones entre medio. Los que habían podido acumular un poquito más tuvieron mejores condiciones para que cuando el mundo ya estaba en más proceso de cambio, generar mejores condiciones todavía. Algunos no lo pudieron hacer, otros tuvieron mejores condiciones, pero después cayeron. ¿Tá? ¿Se entiende? Esto hay que pensarlo como en un proceso, como va a decir Norbert Elias, procesos de larga duración. ¿Tá? Bien. Entonces, volvemos. Estos pequeños productores, artesanos que habían podido acumular un poco más, fueron los que luego, en momentos de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, tenían el capital necesario y la espalda necesaria económicamente para producir, para apoyar el crecimiento de la ciencia, para bancar una industria pujante, que en un momento fue necesario hacerlo de esa manera, ¿no?
Entonces estos son los que ya para el siglo, para los años 1800, a fines de 1700, 1800, con la revolución industrial en el auge, era la famosa burguesía. ¿Tá? Ese proceso hay que pensarlo como, bueno, nuevos actores. Ahora ya no estamos hablando más del feudalismo, estamos hablando de que estos actores fundamentales del capitalismo moderno es la clase burguesa, ¿no? Que va a ser la clase propietaria de los medios de producción, pero al mismo tiempo va a ser la clase que emplee a un nuevo actor, otro nuevo actor de este cuento, de este nuevo actor, de este nuevo mundo de la modernidad, que es el proletariado, ¿no? La clase trabajadora, los que no poseen medios de producción, pero poseen su fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo es comprada por el capitalismo para producir bienes. ¿Tá? Esos bienes después son vendidos por la burguesía, por esta clase propietaria, pero no son parte, esos bienes ya no son propiedad del trabajador. ¿Tá? Este nuevo cambio lo vamos a ver muy bien, mucho más desagregado y mucho más minuciosamente analizado por Karl Marx, que es la clase que va a venir ahora posteriormente por María. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos? Dos nuevos actores fundamentales. Estábamos hablando antes de duques, condes, marqueses y siervos de la greva, y ahora pasamos a hablar de burguesía y proletariado. Pero ahí solamente no queda la cosa. También hay una forma nueva de organización política que tiene que ver con los Estados-nación. Antes no existían Estados-nación. Había ciudades-estado, en todo caso, había una forma monárquica de organización económica y social y política. Pero ahora empieza a haber naciones-estado o estados-nación. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Territorios bien delimitados, una identidad nacional que haga que uno se sienta parte de una comunidad y no de otra. ¿Tá? Eso en Europa es muy fuerte, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia son las tres naciones que, digamos, tienen el dominio, la hegemonía, digamos, del poder económico y político de Europa. Y cada una de ellas se organiza un poco diferente, no en lo económico, pero sí en lo político. Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito y desagregando con el tiempo. Bueno, entonces el gran actor de la organización económica nueva, la gran forma nueva de organización económica, política, es la democracia. Y este es el golpe, la nueva cosa que trae consigo la Revolución Francesa y la Revolución en Estados Unidos. Una forma de organización política nueva, donde la monarquía ya no tenía tanto que ver, donde la religión ya no tenía nada tanto que ver, sino ya el poder de todos, ¿no? El gobierno de todos. El gobierno de la mayoría sería más exactamente la democracia. Esta nueva forma de organización política está muy bien entrelazada con la nueva forma de organización económica que es el capitalismo. ¿Tá? Entonces vamos a entender que estamos pasando de una forma de organización feudal, monárquica y religiosa a una forma capitalista, democrática y laica. ¿Tá? Ya esas tres maneras son muy distintas totalmente, casi que diría como la forma que estuvimos hablando en la clase de Nisbet, como ideas elementos antagónicos. ¿Se entiende? Son totalmente diferentes. Claramente que tienen que ver, pero son antagónicas. Después esto, si quieren, lo profundizamos, ustedes nos aportan, nos dicen que se entiende que no y profundizamos un poquito en esto. Pero si quieren, ustedes también pueden buscar una forma de organización por otra y ver cuáles son las grandes diferencias de estas cuestiones y si tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Tá? Bueno, entonces, y por otro lado, actores fundamentales de cambio, hablábamos de una aristocracia. Bueno, una aristocracia va a cambiar a una burguesía, y los siervos de la greva ahora vamos a pensarlos más como un proletariado. ¿Tá? También aparece algo dentro de la aristocracia, pero podríamos pensar que también hay una forma de organización y ahora empieza a haber una forma estatal, por eso se puede pensar en la burocracia estatal también como una nueva forma de organización, una forma poderosa de organización que hoy en día es súper actual y hoy nos organiza también de esa manera. Podríamos pensar también a las formas de la religión por las formas de la ciencia o la forma de la religión por las formas de la razón. ¿Tá? Ese cambio también es importante a pensar. Y después, bueno, también aparecen las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas que tienen que ver con nuevas identidades laborales, las nuevas profesiones liberales, les vamos a decir, que es el derecho, la medicina, la sociología, la psicología, la antropología. Todas esas nuevas ciencias son
nacen en este momento de cambio social muy importante, en este lapso de estos 336 años que les digo.